Muy buenas noches a todos los que están en casa. Queremos informarles que damos seguimiento a lo que hoy hace 8 días iniciamos con la participación de uno de los artículos del credo de los apóstoles que lleva como nombre padeció bajo Poncio Pilato. Estuvimos hablando de la cuestión en cuanto al acontecimiento histórico que señala precisamente este momento en el cual hoy recordamos en la última expresión. Imagínense qué humillación para el juez del universo tener que ser juzgado por Pilato. Qué humillación más enorme, si quisiéramos decirlo, delante del Señor, el juez del universo siendo juzgado por uno terrenal. Es decir, la obediencia de Cristo, su humillación, es llegar hasta este extremo. Óigase bien, el juez del universo ahora presente. La Escritura usa el verbo padecer en relación con todo el periodo de la captura. El término padecer o padecimiento de Cristo es entonces recordar desde su aprehensión. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 17, capítulo 18, 19 al 20, que precisamente nos habla del triunfo de Cristo, la exaltación de Cristo, que es la resurrección, nos menciona precisamente todo este proceso desde que fue capturado, fue presentado ante Pilato en el pretorio. Entonces ahí marca lo que es su captura, marca lo que es el juicio, lo que es la crucifixión, el acto mismo en el Gólgota, y su muerte, es decir, la muerte del Señor Jesús en aquel momento. Ahora, era necesario que todo eso aconteciera. ¿Por qué? Porque era lo natural, lo carnal, lo vivencial de Jesús en esta tierra, que era no solamente creíble, sino que también demostrable. Tomás más adelante nos va a querer impresionar con algo cuando le está preguntando acerca de Jesús, si es el resultado o no es el resultado. Pero ahorita tenemos en mente, precisamente fue poco antes de padecer que Jesús instituyó la cena del Señor, la mesa de la comunión, es decir, del término Eucaristos, la expresión Eucaristía, acción de gracias. Porque parte entonces de ese momento de entender la naturaleza, el sufrimiento, el padecimiento de Cristo, camino al Gólgota, entregando todo por amor a nosotros. Jesús instituyó la Santa Cena y lo encontramos en Lucas capítulo 22, verso 5. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, verso 15, dice claramente de esta manera, 22:15. Y les dijo: cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Es decir, antes de la institución, él anhelaba este momento. Y lo hizo antes precisamente de padecer. Y fue después de padecer que se presentó a sus discípulos como el Cristo resucitado. Nótese bien esto. Fue después entonces de este padecimiento que él se presentó como el Cristo resucitado. Hechos capítulo 1, verso 3. Dice claramente: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nótese bien la expresión: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Antes de su padecimiento, después de su padecimiento, Cristo entonces resucitó, padeció por nosotros. Primera Pedro capítulo 2, verso 21. Tenemos que recordar precisamente en la carta de Primera Pedro capítulo 2, verso 21, dice de esta manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esto es muy importante recordar
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es la expresión que tenemos que recordar. Padeció por nosotros. Esto es, padeció para salvarnos en virtud de sus sacrificios en la cruz. El verso 18 del capítulo 3 de 1 Pedro dice también: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nótese bien la expresión. Dice, esto es, padeció para salvarnos en virtud de su sacrificio en la cruz. 1 Pedro 3:18. Esto es para pagar nuestros pecados. Cristo fue el justo que padeció por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo nos ha llevado a una comunión de amor con Dios, y esto logró por medio de los padecimientos. Nótese bien, lo logró a través de sus padecimientos en la cruz. Recordando entonces los pasajes que en los evangelios hablan acerca de este padecimiento. Por eso tenemos que tener muy claro, muy presente, que cada expresión del credo no ha sido una invención humana, sino ha sido complementada con lo que la Escritura dice, en otras palabras, remachada, para que el credo sea entonces lo especial, lo agradable de dicho en palabra, en expresión al momento de la mesa de la comunión. Mateo 17:12 habla entonces al respecto claramente de este momento maravilloso. Mateo 17:12 dice de esta manera: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, va a padecer de ellos. Lo dice el Evangelio. Marcos, en su capítulo 8, verso 31, dice claramente respecto al padecimiento de Jesús. 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y en ese lugar dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Todo esto los evangelios están dando fe, están dándonos a conocer, como también lo dice en el 9:12. 9:12 dice claramente de esta manera. Sí. Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. O sea, no se ha valorado lo que él estaba haciendo en ese momento. Lucas 9:22 es otro pasaje que nos recuerda entonces. Dice acá 9:22, Evangelio según San Lucas. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Al tercer día. Tenemos que recordar entonces qué maravilloso es recordar que los evangelios remachan con su palabra, con su expresión, diciendo también en Lucas 17:25, diciendo de la siguiente manera: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Al final encontramos el pasaje de Lucas 24, 26 y 46. Al final de Lucas, el detalle, 24, Lucas 24, versos 26 y verso 46. Dice de la siguiente manera: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 4:6 dice: y les dijo, así será escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta es la comprensión, la intención de decir padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Tenemos que recordar, fue un hecho real y verdadero, comparado con las escrituras del Nuevo Testamento, hablando acerca del padecimiento de Cristo. Así que entonces tenemos que entenderlo de esta manera. Cristo
nos ha dado la oportunidad, en esta oportunidad, de entenderle a Él en ese sufrimiento, en ese dolor. Su dolor fue real, su muerte fue real. No como lo dijeran los gnósticos, como también lo dijeran los arianistas, que no era necesario entender que Él había venido en carne. Olvidemos, la base fundamental es precisamente la fe cristiana, que descansa en lo que es la realidad de la encarnación de Cristo en esta tierra. Oramos. Padre, gracias por habernos dejado esta enseñanza, que cada vez que lo vayamos a decir en el credo de los apóstoles, no solamente sea del diente al labio o decirlo porque hay que decirlo en su ocasión, sino entender, Padre, todo ese mensaje que ha venido a nuestro corazón, a nuestra mente, y lo hemos de entender y comprender en esta hora. Gracias por tu palabra, la recibimos con gozo, en el nombre de Jesús. Amén.